Congresista Violet. Sí, Presidenta, solamente para tenerlo claro. Pero entonces, señora Barrantes, ¿no era tan ilógico que pudieran seguir habiendo modificaciones al contrato si es que el comité seguía tomando en cuenta algunas, digamos, observaciones válidas de los actores privados que le hacían llegar sus objeciones al comité, o no? ¿O hay un momento determinado en el que ya digamos, una fecha en la que se tenían que cerrar acogimiento a las observaciones hechas por los eventuales o potenciales postores? Eso está en el cronograma, ¿no? Es un punto muy importante del cronograma que se aprueba, ¿no? Y yo he salido 12 de diciembre de 2010 y el cronograma final es uno que prevé que se apruebe la versión final de los contratos por el Consejo Directivo y su entrega a postores el 4 de marzo de 2011. Entonces, el cronograma, dado la fecha que me aceptaron la renuncia, han pasado 3 meses desde que yo ya no tenía responsabilidad en Proinversión hasta que se aprobó. Gracias, congresista Violeta. Congresista García Belaúnde. La última pregunta, Presidenta. El decreto de urgencia 032, donde habla de contribuciones reembolsables. O sea, el Estado empezaba a financiar todo, ¿no? Firmado por Alan García, Velázquez Gesquén, Pedro Sánchez Gamarra, Mercedes Arauz. ¿Usted estaba todavía ejerciendo el cargo o no? Eso ha sido el 28 de abril del 2010. 28 de abril de 2010, yo estaba presidenta del Comité Pro Conectividad y este es un decreto de urgencia que en lo que concierne a las centrales hidroeléctricas atiende al artículo 4. Solamente al artículo 4, que dice a la letra, si me permite la Presidenta, las licitaciones para suministro de energía eléctrica a que se refiere el capítulo 2 de la Ley 28.832, la Ley de Desarrollo Eficiente del Sector Eléctrico, tendrán en cuenta los lineamientos que establezca el Ministerio de Energía y Minas respecto a la participación de cada tecnología y a los plazos para iniciar las licitaciones. De ser necesario, a fin de cumplir con tales lineamientos, el Ministerio de Energía y Minas podrá conducir o encargar a la Agencia de Promoción de Inversión Privada, Proinversión, la conducción de los procesos de licitación para el suministro de energía a los usuarios regulados. En este caso, los distribuidores se deberán incorporar en dicho proceso de licitación observando las demás obligaciones y derechos establecidos en la Ley 28.832. Este artículo es el que se incorpora en la base legal de este proceso. Gracias, congresista García Belaúnde. Señora Barrantes, mediante la Resolución Suprema 36-2009, se constituyeron 5 comités especializados para conducir los procesos de promoción de la inversión privada. El Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura Vial, infraestructura ferroviaria e infraestructura aeroportuaria, el Comité en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos, que es el que usted presidió, el de Proyectos en Saneamiento e Irrigación y el de Proyectos de Infraestructura Portuaria, y por último el Comité en Activos, Inmuebles y otros proyectos del Estado. ¿Cuál fue la finalidad de constituir estos comités especiales? Según lo que recuerdo en mi conversación con la directora ejecutiva de Proinversión, es ayudar en la reactivación económica y a través de tener más comités, que los comités pudieran dedicarse con más concentración en los proyectos priorizados. Es lo que recuerdo de esa conversación. ¿Qué funciones debían realizar estos comités en el marco de los procesos de inversión a su cargo? ¿Cuál era el alcance de las mismas? ¿Tenían poder de decisión? La labor del comité
Como comenté en la introducción de esta participación, se puede resumir en un verbo que es conducir el proceso y actuar como si fuéramos un directorio de cara a los equipos técnicos empleados a tiempo completo en Proinversión. De tal modo que nosotros no teníamos un trabajo a tiempo completo. Nosotros asistíamos a las sesiones convocadas, de las cuales se levantaban actas, y en las sesiones se sometía a nuestra consideración las decisiones estudiadas y evaluadas por la dirección técnica. Si por algún motivo nosotros no estábamos de acuerdo con el sustento, con los informes, nosotros solicitábamos que se mejoren los informes, que se mejoren los sustentos, que se obtengan más sustentos. ¿Ustedes tenían poder de decisión? ¿Había algún parámetro que los amparaba a tomar decisiones? En lo que era de ámbito de nuestra competencia, nosotros podíamos decir, no, esta no es la versión del contrato, sí. Pero quien debía escribir la versión final del contrato recogiendo nuestras consideraciones, recomendaciones, evaluaciones, sugerencias, indicaciones, era el personal de la Dirección Técnica de Proinversión. La Resolución Suprema 047-2009, Economía y Finanzas, del 29 de abril del 2009, que se publica el 30 del mismo mes y año, usted es designada presidenta del Comité de Proinversión. En el comité que acaba de señalar, ¿en qué circunstancias se da esta designación? ¿La convoca solamente la señora Aljovín, como usted ha señalado? ¿Tuvo relación con alguien más? ¿Y qué fue lo que le indicaron cuando la convocaron para este fin? Me convocó la doctora Aljovín, recientemente nombrada directora ejecutiva, que me indicaron que necesitábamos gente honesta, gente pro y gente que supiera de los temas para sacar adelante los procesos. Conocida de su experiencia, obviamente, en el sector que usted iba a tener a su cargo. En mi recuerdo, y acá he estado tratando de hacer memoria, la doctora Aljovín y yo somos más o menos contemporáneas, yo soy mayor que ella, y si no recuerdo mal, mientras yo era funcionaria del OCIPTEL, en los años 96, 97, ella era presidenta de un CEPRI de telecomunicaciones. Entonces, ahí es donde, creo yo, hemos tomado contacto profesional. Entonces, usted conocía y tenía la experiencia necesaria para presidir este comité. ¿Qué requisitos o características debía tener un proyecto de energía de centrales hidroeléctricas para ser incorporado a un proceso de promoción de la inversión privada? Quiero ver si entiendo bien su pregunta. ¿Qué requisitos debía tener un proyecto? Sí, de energía en centrales hidroeléctricas para ser incorporado a un proceso de promoción de la inversión privada. Desde mi punto de vista, y que fue compartido con los miembros del comité, era importante establecer los requisitos de ampliación de potencia a futuro. Para eso, el COES, el Comité de Operación Económicamente Eficiente del Sistema, realiza las proyecciones de demanda y las proyecciones de oferta. Sobre la base de esas proyecciones, además tomando en consideración estiaje, avenida y días críticos en la demanda eléctrica como Navidad, Año Nuevo, etcétera, el COES determinó en el informe que iban a ser necesarias aproximadamente más de 400 megawatts de potencia. En esa medida, el pedido del sector a Proinversión, y de ahí el encargo en este proceso,
resultaba razonable porque decía el encargo hasta 500 megawatts. ¿Qué participación tuvo en la emisión de la Resolución Suprema 064-2010, Economía y Finanzas, del 28 de mayo del 2010? En esta resolución se aprobó el acuerdo del Consejo Directivo que incorporó al proceso de promoción de la inversión privada el proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas, bajo los mecanismos establecidos en el Decreto Supremo 059/96 PCM. Teniendo en cuenta que una de las facultades de los comités de proinversión es la elaboración del plan de promoción de la inversión privada del proceso. ¿Qué estudios, informes, técnico-legales u otros se llevaron a cabo para incorporar este proyecto en particular a un proceso de promoción de la inversión privada? Nuevamente de la revisión del libro blanco, porque yo no he mantenido registro de todo lo actuado en casi 19 meses de mi participación como presidenta del comité. Nosotros, Proinversión recibió una carta del ministro Sánchez pidiendo, te encargo, Proinversión, que tú lleves a cabo este proceso de promoción. Esto fue remitido al director ejecutivo, el director ejecutivo lo baja al jefe de proyectos y el jefe de proyectos es el que estudia toda la documentación necesaria para preparar el resumen ejecutivo que eleva al comité. Y toda esa documentación está en el libro blanco. Claro, pero yo le pregunto a usted, teniendo en cuenta que una de las facultades de los comités de proinversión es la elaboración del plan de promoción de la inversión privada. Para elaborar este plan de promoción de la inversión privada, es acá donde le pregunto, ¿qué estudios, qué informes técnico-legales se llevaron a cabo para incorporar este proyecto al proceso de promoción de la inversión privada? Son los que se consignan en el resumen ejecutivo que sustentan este acuerdo. Claro, ¿puede describir alguno de ellos? Tendría que entrar al libro blanco. ¿Tienen una conexión inalámbrica? ¿Usted recuerda alguno en particular o son los que están consignados allí? Pues nosotros también tenemos el libro blanco y perfectamente podemos revisarlo. Pregunto por alguno que usted recuerde en particular del ejercicio de su cargo con respecto al momento en el cual este proyecto se incorpora al proceso de promoción de la inversión privada. ¿Recuerda algún estudio, algún informe técnico legal en particular? En este momento no recuerdo algún estudio en particular. ¿Recuerda cuál sería la participación del Estado en el financiamiento de en este proceso de inversión? En este proceso de inversión la participación del Estado eran dar todas las garantías para respaldar los compromisos de inversión a los que se comprometía, valga la redundancia, el inversionista, y además a través de la participación de las distribuidoras eléctricas reducir el riesgo de demanda para los inversionistas. Reducir el riesgo de demanda. Señora Barrantes, casi paralelamente a su designación, el 29 de abril del 2010, se publica el Decreto de Urgencia 032-2010. Es un año después, disculpe. A mí me designan 2009, el DEU sale 2010, ¿no? Sí, tenemos un año casi en adelante. Este decreto de urgencia dicta medidas para acelerar la inversión, facilitar el financiamiento y todo lo que usted incluso ha descrito a lo largo de esta sesión. En este decreto de urgencia, en el artículo 4, se establece que las licitaciones para suministro de energía eléctrica, a las que se refiere el segundo capítulo de la Ley 28832, tendrán en cuenta los lineamientos que establezca el Ministerio de Energía y Minas respecto a la participación de cada tecnología y a los plazos para iniciar las licitaciones, pudiendo ser el Ministerio de Energía y Minas
pudiendo el Ministerio de Energía y Minas conducir el proceso o encargarlo a Proinversión para el suministro de energía a los usuarios regulados. Asimismo, en el citado artículo se establece que en dicho caso los distribuidores se incorporasen al proceso de licitación observando las demás obligaciones y derechos establecidos en la ley que acabamos de citar. En su condición de presidente del Comité Pro Conectividad, ¿qué actos realizó para implementar dicho dispositivo legal en los documentos del proceso? ¿Cómo los incorporó? ¿Los incorporó a las bases, a la modificación, al proceso de inversión o algún otro que usted recuerde? Se tuvo que modificar el plan de promoción porque en el marco del decreto legislativo 1012 no era posible implementar las licitaciones de acuerdo al informe legal preparado por Proinversión. En atención a ese informe legal, el comité aprueba el cambio del marco legal en el que se puede conducir el proceso. Usted conoce mucho de esto y conoce más ahora a la luz de la experiencia y el tiempo transcurrido. ¿Considera que si existía una norma que regulaba los procesos de licitación de empresas distribuidoras, era necesaria la emisión de este decreto de urgencia? Me está haciendo una pregunta de opinión. Sí. Y déjenme romper un poquito el protocolo. Y claro, en el 2018, 9 de mayo, es posible mirar todos estos procesos y pensarlos de una manera diferente. Pero otra era la circunstancia en el momento que se tomaron las decisiones. Y en el momento que se tomaron las decisiones, estando esto con la participación del primer ministro, de la ministra de Economía y Finanzas y del ministro de Energía y Minas, y no siendo irrazonable, no sé qué más puedo decir. Usted dice que era una decisión que tenían ellos, que del 9 de mayo del 2018, mirando hacia atrás, al 29 de abril del 2010, bueno, sí tenemos 9 años de diferencia y mucha experiencia al respecto. Eso es lo que nos tiene investigando el día de hoy. Y nosotros estamos precisamente tratando de encontrar responsabilidad en quienes tomaron decisiones que, obviamente, en el tiempo transcurrido pudieron no haber sido las mejores para el Estado. Entonces, ¿usted cree que ese informe legal en el cual se sustentaron ciertas decisiones realmente era el adecuado para que quienes tomaban las decisiones las tomaran en el sentido en el que las tomaron? Es decir, ¿era necesaria la emisión de este decreto de urgencia a pesar que existía una norma que regulaba los procesos de licitación de empresas distribuidoras? Siendo economista me resulta complicado tomar una afirmación respecto de la pertinencia de la emisión de una norma. Me sentiría, no tengo sustento. O sea, si hacemos una evaluación más económica, quizá yo podría sentirme un poco más tranquila dando una respuesta, pero usted me dice el informe legal, el DU, la ARS, el DLEG, como se diría, son los expertos legales quienes pueden definir si esto era necesario o no. Habiendo ejercido la función de presidente del Comité de Proinversión, Proconectividad, en términos de eficiencia y costo-beneficio, y desde una perspectiva técnica, ya que el Comité Proconectividad era un ente especializado, ¿resultaban más eficientes los contratos de suministro derivados de un proceso de licitación convocado por distribuidores, bajo el ámbito de la Ley 28832 y su reglamento, o los contratos de suministro derivados de una estructura en la cual existe un intermediario entre el generador y distribuidor de energía, un comercializador, que en el marco de esta licitación pública internacional compraría la energía a las empresas adjudicadas para luego venderlas a las empresas distribuidoras? Esto ya no es tan legal, ¿no? Ya va a términos de
eficiencia, costo-beneficio y una perspectiva técnica que es evidentemente la que usted acaba de decir, esta sí tengo, ¿no? La legal no. Entonces, quisiéramos conocer cuál es su opinión al respecto. Desde el punto de vista de eficiencia, ciertamente es preferible tener mayor cantidad de participantes en el mercado que menor cantidad de participantes en el mercado. Ahora, cuando uno tiene más participantes en el mercado, uno eleva los costos de transacción, los costos de ponerse de acuerdo. Entonces, en el balance de costos de transacción de ponerse de acuerdo, necesidad de reducir el riesgo de demanda y la figura de un comercializador que se convierta luego en el intermediario, ese es un balance que ya se tendría que haber tomado con números. ¿Usted cree que resultaba más eficiente este contrato de suministro derivado antes que otro derivado de una estructura en la cual existe un intermediario? Es bien importante en el funcionamiento de mercados. Además, el mercado eléctrico es un mercado creado. Eso es algo que tenemos que tener bien en consideración desde el punto de vista técnico-económico. Es un mercado como que uno se inventa, porque antes uno tenía Electroperú y Electroperú hacía todo, generaba, transmitía, distribuía, coordinaba la operación eficiente del sistema. Entonces, con la reforma de los años 90, lo que se hace es, vamos a separar y seguir el ejemplo que hicieron otros países. Separemos el mercado de la etapa de generación, la etapa de transmisión y la etapa de distribución, creando la figura del comercializador, que efectivamente no es una figura que se ha implementado muchísimo, ¿no? Yo, desde el punto de vista del inversionista, yo me pongo en los zapatos del inversionista y yo digo, yo prefiero tratar con uno. De la misma manera que un banco, en lugar de dar 1.000 créditos de 1.000 soles cada uno, prefiere dar un crédito de 100.000, ¿no? O sea, porque hay mucho costo en trabajar con cada uno de estos agentes, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia económica en general, yo prefiero que los precios se determinen sobre la base de una concurrencia en el mercado. De ahí que la figura del comercializador, desde un punto de vista puro de eficiencia, uno podría decir, no sé si esto convenía. Dicho esto, el hecho de pensar que tengo que tratar con 10 distribuidoras, además distribuidoras bajo el ámbito del Estado, que sabemos que demoran, del FONAFE, que demoran en tomar decisiones, uno podría entender que desde el punto de vista de la convocatoria al sector privado, a la inversión, era más conveniente pensar en el comercializador. ¿Por qué razón, si las bases primigenias contemplaron una estructura que tuvo como base legal la Ley 28.832, y eso está indicado en el resumen ejecutivo, el 045, posteriormente, a través de la dación del Decreto Supremo 003-2011, que reglamenta ya al DU 032, se modifica esta estructura? Crean ahí la figura del comercializador de la energía, figura que no se encontraba, que no se encuentra regulada en la normativa del sector eléctrico aplicable a estas licitaciones. Desde el punto de vista de mi responsabilidad en la conducción del proceso, lo que pasó el 2011, yo ya hasta lo desconocía. ¿Tiene alguna opinión con respecto a esta modificación? Como acabo de explicar, alrededor del funcionamiento de un mercado construido como es el del sector eléctrico, la figura del comercializador puede reducir costos de transacción y así hacer más eficiente el proceso. ¿Cuál sería la desventaja de tener un comercializador? Se genera la situación de monopolio bilateral. Tienes a uno enfrentado frente al otro, ¿no? Y ahí es donde vienen los juegos de poder. ¿Quién podría perder con la figura del comercializador? El que tenga menos poder. En un monopolio bilateral termina ganando quien tiene más poder y eso depende de si es el agente por el lado de la demanda o si es el agente por el lado de la oferta.
¿Y cómo actúa Ocinermin en este caso? ¿O cómo debería actuar? Tienes un monopolio bilateral que hace Ocinermin. Ocinermin no tiene la tarea, hasta donde entiendo, y acá puedo estar equivocada, de revisar la competencia en el sector eléctrico. Eso lo hace Indecopi. La única entidad del sector público, aparte de Indecopi, que tiene competencia sobre temas de libre y leal competencia, es el OCIPTEL para telecomunicaciones. ¿Y cuál habría sido el rol de Ocinermin si no habría estado excluido en este proceso de inversión? Porque a Ocinermin lo excluyen en este proceso de inversión. Entiendo que… ¿Por qué razón se excluye a Ocinermin en este proceso de inversión? En el marco del decreto legislativo 1012, Ocinermin hubiera tenido que dar comentarios, y entiendo, si no recuerdo mal, de carácter vinculante sobre los aspectos de su competencia. En el informe legal que nos fue facilitado y preparado para la toma de decisión de sacar este proceso del ámbito del 1012 de tal modo de cumplir con el artículo 4 del DU 032, es que no era la figura de la concesión, sino la figura de contratos de compromiso de inversión y contratos de suministro de energía. Y por eso debía ir bajo el 674. El informe legal al que ha hecho alusión usted ya varias veces a lo largo de esta sesión, ¿fue un informe legal preparado por asesores legales internos de Proinversión? Exacto. ¿Puede recordar quién era el asesor legal de Proinversión en este proceso? El informe es firmado por la doctora Elda Bravo. A través de la Resolución Suprema 096-2010, se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión del 7 de julio del 2010, mediante el cual se acordó aprobar la modificación del plan de promoción del proyecto bajo consulta. De la revisión del resumen ejecutivo 081-2010, del 10 de junio de ese mismo año, suscrito por usted, se aprecia que las principales modificaciones del plan se encuentran referidas a la modalidad del proceso, ya que en el marco jurídico que reguló su incorporación se contempló la incorporación del proceso a los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 059-96, que establecía que la modalidad bajo la cual se promueve la promoción de la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos es la concesión. Y en este caso, aquella sería a título gratuito y bajo la modalidad de concurso de proyectos integrales. Y con la modificación de la incorporación, en los términos del decreto de urgencia 032, se estableció que el proyecto debía enmarcarse en el ámbito de licitaciones, que resultante en contratos de suministro de electricidad de largo plazo con precios firmes. En ese sentido, ¿cuáles fueron las razones por las que el contrato de suministro de energía, que es el objeto de la licitación pública internacional materia de consulta, inicialmente fuera considerado una concesión? ¿Y a qué se debió la modificación de su modalidad? Respecto a la primera parte de la pregunta, ¿cómo es así que se consideró una concesión? No recuerdo en este momento los argumentos específicos. Respecto a la segunda parte de la pregunta, es que al emitirse el DU 032, que pasa esto al ámbito de las licitaciones, es que se genera esta modificación, tal como entendí del informe legal. Uno podría entender que entonces que la adjudicación de la licitación pública internacional del proyecto no involucra una concesión. Nuevamente estamos yendo hasta los límites de mi conocimiento legal. Porque hay concesión para prestar para la generación de electricidad, pero podríamos tener otra figura de concesión para el desarrollo de una obra nueva, ¿no? Entonces ahí es donde yo me quedo sin tenerle respuesta de figura de concesión, porque hay tantas maneras de comprender lo que es la palabra concesión en el ámbito del desarrollo de proyectos y cuando está involucrado servicios públicos, que
Hasta acá llego. ¿Usted recibió instrucciones o indicaciones que tuvieron por finalidad favorecer al